Buenas tardes. Hola chicos. Bien, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Corresponde a la última sesión de la semana. Se sobreentiende que hasta lo que hagamos hoy es la evaluación del día sábado. ¿Sí? La evaluación del día sábado próximo. Este sábado que viene, al día siguiente son las elecciones. No, este sábado no. El siguiente, pasadas las elecciones, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, a ver, ¿cuántos somos? 36. Bueno, de 69 falta un buen grupo. Faltan 23 alumnos. Bien, entonces vamos aprovechando en desarrollar los ejercicios que quedaron pendientes de la clase anterior. Recuerden que la idea es que ustedes traten de hacerlo y lo que vamos a hacer es comparar con sus soluciones. De hecho, voy a mostrar el proceso. Entonces, esa es la idea para que ustedes, siempre que quede algo pendiente, traten de hacerlo, esforzarse. Si no pudieron, van a ver cómo se hace. Si lo hicieron mal, van a ver dónde está la rectificación. ¿Sí? Y si lo hicieron bien, se van a sentir la satisfacción de que han trabajado bien. Bien, entonces vamos a trabajar. La clase anterior vimos la monotonía de una función, o sea, cuando una función es creciente, cuando es decreciente y cuando es constante. ¿Sí? Bien. Partimos de esta idea intuitiva, ¿no? De que el carrito sube y siempre se desplaza de izquierda a derecha. De esa manera nunca nos vamos a confundir dónde la función está creciendo o decreciendo, por más flechas que tenga la gráfica, ¿no? Listo. Vimos cómo se determina el dominio implícito de una función. Prácticamente determinar el dominio implícito es resolver una inecuación, ¿no? Porque la restricción genera una inecuación y tenemos que resolverla. Y el conjunto de solución de dicha inecuación va a ser el dominio de la función. Luego vimos la paridad de las funciones. Cuando una función es par, cuando es impar, ¿no? Si f de menos x es igual a f de x para todo x que pertenece al dominio de f, que siempre es simétrico, entonces se cumple que la función es par. Caso contrario, sería función... No, nada de caso contrario. No es así. F de menos x igual a f de x. Listo, par. Y si f de menos x es igual a menos f de x, ok, será impar. Y si no es ninguna, bueno pues, no es ni par ni impar. La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje Y, como podemos ver en esta gráfica. Y la gráfica de la función impar es simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿no? Si nosotros dibujamos una recta que pasa por origen de coordenadas como la que estamos viendo, lo corta en dos puntos. Por ejemplo, si acá lo corta en el punto menos 7, menos 3, acá tiene que cortarlo en el punto 7,3. ¿Sí? Así. Eso garantiza que es impar. Pero eso debe cumplirse para todos los elementos del dominio. ¿Sí? Entonces, desarrollamos este ejercicio. Nos decían, si f es par y parte de su gráfica es la figura, complétala. Y la completamos. Como es par, se refleja con respecto al eje Y, ¿no?
Luego determinamos el dominio, el rango, las raíces. ¿Qué son las raíces? Las raíces son todos los valores de x de tal manera que f de x se hace cero. Geométricamente son los valores de x por donde la gráfica de la función corta el eje x, ¿no? Acá habíamos visto que menos 8 es una raíz porque ahí se corta la gráfica y el eje x. Menos 4, 4 y 8 son las raíces que hemos visto. Muy bien. Listo. En este problema nos decían que analicemos la paridad de la siguiente función donde f es par. Entonces, se parte reemplazando acá en esta igualdad, acá se parte reemplazando a x por menos x. Y acá se parte. Reemplazo, en lugar de x pongo menos x. ¿Sí? Luego le elevo al cuadrado, le sumo 1. Y a f también lo reemplazo por menos x. Pero por dato, f es par. Por lo tanto, f de menos x es f de x. Y menos x al cuadrado es x cuadrado más 1. En este caso, x cuadrado más 1. Y nos damos cuenta que es la misma función g de x. O sea, uniendo los extremos tenemos que g de menos x es igual a g de x para todo x que pertenece al dominio. ¿Sí? Por lo tanto, g es par. Bien. Acá falta, si no falta, lo vamos a completar. Dice, la siguiente figura muestra la gráfica de una función f. Determine a. El dominio y el rango de f. El dominio y rango de f. B. El valor de f de menos 2 más f de 2. Y el conjunto solución de la ecuación f de x igual a 0. Listo. Entonces vamos con la parte A. Entonces piden el dominio de la función f. Ya saben, ¿qué hacemos? Proyectamos la gráfica al eje X. Entonces, este puntito lo proyectamos acá en menos 6. Acá sí hay que respetar si es abierto o cerrado en el dominio. Entonces, se sigue proyectando hacia acá. Aparentemente es abierto, pero el menos 2 lo cierra. Y seguimos con la gráfica. Aparentemente es abierto, pero este punto llega y lo cierra. ¿Ok? Acá, y no hay gráfica, mira, no tengo por qué seguir así, profesor. Acá esto ya no va. Hasta ahí. Termina un primer tramo. O sea, empezó desde menos 6 cerrado hasta 2 cerrado. Porque esto de acá lo pintó, mira acá, lo rellenó en el dominio. ¿Sí? Listo. Luego retomamos en 3 abierto y pintamos hasta 6 cerrado. Entonces, reunido con abierto en 3 hasta 6. 6 cerrado. Ese viene a ser el dominio. Ahora, vamos con el rango. Para el rango, lo que vamos a hacer es, ya sabes, proyectar la gráfica al eje Y. Entonces, mira, este punto se proyecta y va a pintar al menos 2. Y toda esta gráfica se proyecta y sigue pintándose. Sigue pintando el eje Y. Acá, observa, estos puntos llenan y estos puntos de acá también. Llegamos acá a 2 abierto, pero este punto lo hace que se llene. ¿Sí? Y seguimos hasta este 3 abierto. Por eso, pero este 3 abierto, no, a este punto de acá hace que se pinte. Hace que se pinte. Y luego seguimos hasta, observa, hasta 6. Por lo tanto, el rango viene a ser
desde cerrado, siempre de menor a mayor, desde menos 2 hasta 6 cerrado. Desde menos 2 cerrado hasta 6 cerrado. Y tenemos hacia el rango. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Tiene alguna pregunta? La pueden hacer. Profesor, Sí, escucho. ¿puede volver a explicar el dominio? Es que recién entro, por favor. Ya. Vamos a hacerlo otra vez, ya, dominio y rango, ¿sí? Dominio y rango lo vamos a hacer. O solamente el dominio. Sí, el rango sí lo entendí. Ah, perfecto. Ah, ya, el dominio entonces. Ya. Vamos a borrar esta parte. Listo. Entonces, para el dominio, recuerda, tal cual trabajamos con el rango, hacemos con el dominio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que vamos a proyectar el eje X. Entonces, mira, la gráfica, tenemos la gráfica de color azul. Entonces, empiezo acá, mira, cerrado. Esto se proyecta al eje X y cierra en menos 6. Y todos los puntos de la gráfica siguen proyectándose y van llenando este punto hasta que se llega acá. Aparentemente acá es abierto, pero este punto que está en la gráfica cerrado hace que se pinte y continuamos. La gráfica sigue proyectando al eje X. Llega acá abierto, pero este punto llega y lo cierra. Hasta ahí. Se cerró. Es una primera parte. ¿Desde dónde hemos trazado? ¿Desde dónde hemos empezado? Desde menos 6 cerrado hasta 2 cerrado. Y debemos reunirlo. Observa, acá no hay gráfica, mira, en todo este tramo no hay gráfica, entonces no hay nada que proyectar, hay un vacío ahí. ¿Dónde retomamos acá? Pero 3 tiene que ser abierto porque el punto está abierto. Y seguimos proyectando hasta el 6. Por lo tanto, tenemos que reunirlo con el intervalo desde 3 abierto hasta 6 cerrado. Perdón, acá no es acá arriba. Desde menos 6 hasta 2. Entonces reunirlo, color rojo estamos trabajando, ¿no? Reunirlo, ojo en el dominio, desde 3 abierto hasta 6 cerrado. Y esto. Profesor, Sí, escucho. la bolita que está en el número 3 la cerró la bola verde, ¿no? De la derecha. Un ratito. ¿Te refieres? La Espérate. de la tercera. Primera, segunda. ¿Esta? Ajá, ajá, esa bolita blanca la cerró. No, nadie lo cierra. Ah, acá. Ajá, Sí. Esta de acá lo cerró, esta de acá. ahí ella. Sí. Recuerda que ahí la gráfica la proyectamos al eje Y, ¿no? Bien, vamos con la parte B. Entonces, en la parte B, me piden trabajar con f de menos 2 más 2. Perdón, más f de 2. Es un problema de evaluar una función. No tengo su regla de correspondencia. ¿Cómo voy a evaluar? De la gráfica. Y la idea es muy sencilla, mira. Dices, ok, voy a ubicar a menos 2. ¿Sí? Ya que hicimos todas las proyecciones, voy a borrar esto. Bien. Entonces, mira. Busco en x igual menos 2. X menos 2 está acá. Y de ahí, tú sabes que tengo que buscar la gráfica. Pues no tiene que buscar mucho porque ahí mismo, encima de él, está la gráfica. ¿Eso qué significa? Que f de menos 2 ¿a qué es igual? ¿A qué es igual f de menos 2 según la gráfica?
Cero. 0. Muy bien, es 0. Entonces acá nos queda 0. Más f de 2. Mira, acá está 2. Acá está 2. ¿Sí? Entonces de 2 voy a buscar gráfica. Lo único que encuentro es este puntito. ¿Y cuánto le corresponde entonces f de 2? ¿A qué es igual f de 2? 2. 2. 2. Muy bien. Ahora, f de 0. Acá está x igual a 0. Voy y busco gráfica y lo encuentro acá. ¿Cuánto vale f de 0? Menos 2. Menos 2 más 2. La respuesta es 0. 0. Muy bien. ¿Alguien había hecho este ejercicio? A ver qué dicen ahí. Dicen... Ya. Bien. Vamos con la parte C. En la parte C me dicen el conjunto solución de la ecuación f de x igual a 0. Estos se llaman las raíces y geométricamente son los valores de x donde se corta la gráfica con el eje x. Listo, entonces mira, ¿dónde se corta la gráfica? Con el eje x, se corta acá, en este punto, ahí se corta. Esa es una raíz. Acá hay otra y acá hay otra. Entonces, los x vienen a ser iguales a menos 4, menos 2 y 4. Esa es para la parte C la solución. O sea, es como resolver una ecuación, ¿no? Profe, y si no fuera cero y hubieran puesto el conjunto de solución de la ecuación para Dime, f de x igual a ¿cuánto? que hubiera sido otro número que no es cero. Ya, si hubiese sido otro número, ahí sí está un poquito complicado porque tendríamos que conocer la regla de correspondencia, pero por ejemplo, si me ponen f de x igual a 1, ¿ya? Supongamos, voy a borrar acá, supongamos que me digan d, f de x igual a 1, ¿sí? Ya no son las raíces. Entonces, ¿qué es lo que hago? A la altura de f de x igual a 1, ¿sí? Que es esto, trazo una recta. Se cortó acá, se cortó acá y se cortó acá. Esos puntos en la gráfica debo proyectarlo al eje X. Acá sí sé cuánto es, sé que vale menos 3, pero acá se proyecta este valor, no sé quién es, y este otro no sé quién es. Como tengo la gráfica de dos rectas, tendría que determinar la regla de correspondencia, que sí es posible hacerse, pero aún no hemos visto la función lineal, o quizás sea una función valor absoluto, ¿sí? Para poder saber qué valor de X es este y qué valor de X es este. ¿Sí? Por si acaso. No se preocupen que ese tipo de problemas se van a ver más adelante. Entonces es solo para el cero en esta ecuación. Claro, es que eso se llaman las raíces. ¿Sí? Y entonces las raíces son fáciles de observarlo. Simplemente vemos dónde se corta la gráfica con el eje X.
Bien, vamos con el siguiente ejercicio. A ver. A ver, acá desarrollamos estos dominios los encontramos. No hay problema, Natalie. Vimos. Esto lo hicimos. Acá falta el dominio y el rango. Bien. Entonces, miren lo que ya se envió. Esto no lo puedo borrar. Por más que quiera, falta no lo puedo borrar. Tengo que regresar y borrar. Pero si borro falta, se borra todo lo que he escrito. Así es que lo vamos a trabajar acá. Listo. Bien. Dominio de F. Entonces, hay que proyectar la gráfica al eje X. Listo. Entonces, al proyectar la gráfica al eje X, vengo pintando desde menos infinito, voy a hacer de color verde. Voy a hacer el trazo de color verde entonces. Pinto, 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 hasta que llego a 11, 11 abierto. Y luego hasta menos 7 cerrado. Luego juntamos, reunimos con menos 3 abierto, sigo proyectando la gráfica hasta que llego a 6 y se cierra. Luego abierto en 8 y pintamos hasta más infinito. Eso significa que el dominio de F viene a ser desde menos infinito hasta menos 11 reunido con menos 11 hasta menos 7 reunido con menos 3 abierto hasta 6 abierto, no, 6 cerrado, y finalmente reunido con 8 abierto hasta más infinito. ¿Quedó clara esa parte o alguien tiene alguna duda? Vamos con el rango. Rango de F. La gráfica la proyectamos hacia el eje Y. Entonces recuerda, esta flecha indica que va hasta hacia abajo, ¿no? Entonces desde abajo se viene pintando el eje Y. Se viene pintando el eje Y, observa, hasta 6 abierto. Y luego 10 es abierto y la flecha indica que la función no viene desde arriba, o sea, iría más infinito. Por lo tanto, el rango de la función viene a ser abierto en menos infinito hasta 6 abierto. Reunido con 10 abierto hasta más infinito. Profesor, una consulta. Sí, te escucho. Em,
En la parte de la izquierda, en el segundo ¿En el, cuadrante, en el rango? sí, viendo Ya. por el rango, Ujú. ahí el primer valor que toma cerrado es el 12, luego baja hacia el 10 abierto y luego vuelve a subir, ¿cierto? Si proyectamos esa flecha hacia el eje Y, vemos que tomaría 2 veces el valor de 12, ¿no es así? Ujú. Según Sí. la definición de función, puede Ya. tomar 2 veces el valor de Y, pero no de X. Ujú. ¿Eso es correcto? No, a cada X le corresponde un único Y. Mira, por ejemplo, para acá este punto, ya donde dices que es Sí, menos ese 12, punto. mira, mira, donde es menos 12 acá, mira. Entonces bajamos. Supongamos simplemente para hacerlo gráfico, supongamos que sea menos 12, ¿sí? Entonces, ¿qué punto tendríamos? Menos 12,12. A este X le corresponde un único Y. Muy bien. Ahora, el otro valor, ¿cuánto es? 7. Menos 7. Le corresponde 12. Entonces, mira, a cada X le corresponde un único. Sí, mira, ve. A este X menos 12 le corresponde el 12. ¿Sí? Profesor, pero acá el 12 se repite. No, es que menos 7 y es otro X. A menos 7 le corresponde un único, sí. Entonces, Profe, recuerda que Entonces sí se puede repetir los resultados, o sea, las Y, las Y. las Y sí se puede repetir. Así es, así es. Por eso la regla práctica era esta. Tú dibujas una recta vertical y debes ver lo que se corta en un único punto. Eso significa que a cada X le ha correspondido un único Y, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde podría, por ejemplo, hacer algo así que no, que sea incorrecto? Es ponerle encima de este puntito, ponerle otro punto cerrado ahí. A este menos 7 le estaría correspondiendo 2, mira, ve. A menos 7 le correspondería 12 y a menos 7 le correspondería, no sé, le pongo 13, por ejemplo. Ahí eso ya no es función. Porque además trazaría la recta vertical y se intersectaría en 2 puntos. ¿Sí? Entonces, los Y, buena conclusión, ¿no? Los Y sí se pueden repetir, los X no. profe, entonces ahí Ya, profe, muchas gracias. en ese mismo Sí. gráfico, profe, si te Dime, preguntan la función de 6, ¿pondrías menos 7? si me dicen así, Función de 6. así, Sí, profe. Si te ya. preguntan, Así es, la respuesta es menos 7. Sí, no sería 6, porque arriba hay un 6 abierto, ¿no? ya. Ojo, tú me estás diciendo para este, ¿no? Sí, ¿Para claro, este? Ya, sí. entonces mira, decimos así, ok, X vale 6. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos gráfica. Busco gráfica y me quedó este punto. Lo proyecto a y es 7. Así. Sí, profe, gracias. Ya sé, ya sé, ya sé. Tú te estás confundiendo con esta línea punteada. Sí, claro. Ya, esa línea punteada no es gráfica. Es simplemente una línea que te indica, o sea, voy a borrar esto. ¿Ya? Lo voy a pintar de color, a ver, ¿de qué color? Rojo no, yo lo estoy usando. Color morado. La gráfica solamente lo de color morado, ¿ya? Mira, solamente lo de color morado. Es esto, mira. Las líneas entrecortadas no es gráfica. Simplemente es una referencia para saber a quién le corresponde tal punto, nada más. La gráfica es solo esta, lo que está de color morado. Esas Ya, líneas entrecortadas que tú ves simplemente son referencias, líneas de referencia para saber a quién le corresponde determinado valor, nada más. lo valoro. Sí, no, Ujú. pero eso. Ya, está bien, porque no hay que quedarse con la duda. ¿Ok? Listo, perfecto. Listo, entonces terminamos esta parte de A. Vamos con la C. C, D y E. Lo único que faltaba. Mira. Listo. Seguimos con la misma gráfica. Ahora me dice, mira, esto es interesante también. Los intervalos donde f es positiva. ¿Sí? Acá debe ser los intervalos del dominio, ¿ya? Los intervalos del dominio donde f es positiva. Entonces, ¿cómo en una gráfica me doy cuenta que f es positiva? ¿No? Entonces, f es positiva, ojo, no 0, sino positiva. En este punto la función vale 0. En este punto la función vale 0. Como yo quiero que sea positivo, entonces debo considerar la parte
que va hacia arriba, esta parte abierta, acá este punto abierto, hacia arriba. Entonces la función es positiva acá, mira, ve, allí y allí la función es positiva. Pero me preguntan por los intervalos del dominio, ¿sí? Entonces debo dar como respuesta los intervalos de X que generaron esa gráfica. Entonces, ahora yo de rojo voy a dibujar la gráfica que está por encima del eje X. Mira, es esto. La gráfica que está por encima del eje X significa que ahí la función es positiva. ¿No? Porque para menos 7 sale 12, positivo. Acá también se va. Y no considero al 2, abierto ahí. ¿Dónde más? Acá, mira. Abierto acá. Entonces, ¿dónde f es positiva? Los intervalos se ponen también separados por comas, ¿sí? Entonces, es positiva desde menos infinito hasta menos 11, abierto, coma, desde menos 11 hasta menos 7, cerrado, ¿sí? Porque en 7 es positivo, ¿ok? Coma, desde menos 3 abierto hasta 2 abierto. Profesor, pero ahí está cerrado. Sí, pero en 2 vale 0 la función, por eso no lo tomo. ¿Sí? Coma, el intervalo abierto en 8 hasta 12 también abierto. Ahí la función f es positiva. ¿Sí? Ahora, los ceros de la función. Ya saben, los ceros de la función son los valores de x, donde corta la gráfica, perdón, los valores de x por donde se corta la gráfica con el eje x, ¿no? Y vemos acá, mira. ¿Dónde se corta la gráfica? Ok, la gráfica se corta acá. Y observa que se corta acá. Veo dos ceros. Entonces, x es igual a 2 y x es igual a 12. Ahora, el conjunto solución de esta inecuación, que los f de x sean menores o iguales que 0. Entonces voy a la gráfica y dibujo desde donde se hace 0 hacia abajo, negativos, valores negativos. Entonces, esta es la gráfica que representa ese comportamiento. Entonces, me preguntan por el conjunto solución, o sea, las x. Entonces, el conjunto solución viene a ser cerrado en 2 hasta 6, cerrado. Porque ahí los valores son negativos, mira, para cada x en este intervalo son negativos. Y ahora sí, unido con 12 cerrado a más infinito. Porque ahí los valores, mira, están por debajo del eje x y ahí los valores son negativos. Y ya está. Creo que está en la C, que dice intervalos, y los intervalos Sí. no eran todos los intervalos abiertos. No, ese es para la monotonía. Ese es para el crecimiento de crecimiento, ¿sí? Ah, bien. Está bien. Ok, perfecto. Pero está bien la pregunta porque ahí se aclaró, ¿no? Eso era solamente para la monotonía, cuando veo crecimiento, decrecimiento constante. Listo. Muy bien. Entonces, jóvenes, de esa manera ya completamos todo esto, ¿sí? A ver, sí, ya se completó todo. A ver, vamos a hacer un chequeo desde la 1, desde acá. A ver, ya está. Ya, esto también. Acá. Esto también. También ya está. 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 Y listo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a la clase de hoy. La clase de hoy
La clase de hoy, la parte teórica es pequeñísima. Prácticamente no hay parte teórica. ¿Sí? Listo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en esta última sesión? Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esto nos va a dar una idea de qué es lo que queremos hacer. ¿Sí? Dice, ¿qué recuerdas? Seleccione la respuesta correcta. Dice, se quiere construir un cilindro con 10 centímetros de diámetro. Y h centímetros de altura. Entonces, su diámetro quiero que sea d y que tenga h centímetros de altura. Bien. Ahora, si la altura es 4 veces el diámetro, si la altura es 4 veces el diámetro, modele una función en términos de d, ¿sí? Modele una función en términos de d que permita calcular el área lateral del cilindro. Que permita calcular el área lateral del cilindro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál alternativa será? ¿La A, la B o la C? Y al tratar de desarrollar el problema, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que queremos que se logre en esta sesión. A ver, jóvenes, a trabajar. ¿Cuál será? A, B, C. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos? Lady, recién veo un comentario tuyo. Si gustas, ¿podemos volver o ya no? Lady Yajaira. A ver, ya me están dando las respuestas. C, C, C. Sí, todos están diciendo que es la C. Ya, Lady. Un ratito, chicos. Lady, acá en esta gráfica. Ya, ya, en menos 11. Ya, ¿qué pasó en menos 11? ¿Puedes escribir? ¿Quieres saber cuánto vale f de menos 11, Lady? O sea, para este caso. Ah, no. Mira, f de menos 11 en este caso. Ahora estoy compartiendo. Sí. Un ratito. Ya. Ya, Jaira, f de menos 11 no está definido, no existe. No es que sea cero, no existe, porque no hay valor, no hay gráfica. Mira, voy a buscar gráfica, no encuentro, es un hueco, se va de largo. Hacia abajo no hay gráfica. ¿Sí? Entonces, f de menos 11 no existe. ¿Por qué es abierto? Sí, sí, Lady, así es. Ok, listo. Entonces, volvemos.
Listo, entonces dicen que es la C. Vamos a ver. Entonces, miren, tenemos un cilindro circular recto, ¿sí? Tenemos un cilindro circular, el profesor no dice, pero se sobreentiende que es eso. Ya, voy a dibujar acá. Tenemos acá un cilindro circular recto, de esta forma. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, se quiere construir un cilindro con 10 centímetros de diámetro. Entonces, todo esto, recuerda que el diámetro, tengo el centro, es un segmento que une dos extremos de una circunferencia, ¿no? Por el centro, ese es el diámetro. El diámetro es D. Entonces, si el diámetro es D, quiere decir que el radio es de medios. El diámetro es D. Listo. El radio vale de medios, la mitad. Bien. Y la altura es 4 veces el diámetro. Y la altura es 4 veces el diámetro. Eso mejor lo voy a hacer a este lado. ¿Sí? La altura viene a ser 4 veces el diámetro. Entonces, modele una función en términos de D que permita calcular el área lateral del cilindro. Entonces, nos están preguntando por esta parte lateral, ¿no? El área lateral. Todo esto, el área lateral. Preguntan eso. ¿Sí? Modela una función en términos del diámetro. Listo. Entonces, mira, nosotros recordamos lo siguiente. Si a este cilindro, a la parte lateral, le hacemos un corte vertical, imagínate que es un corte vertical, ¿no? Al cilindro, solamente la parte lateral, le hacemos un corte vertical, se rompe el cilindro y se forma un rectángulo, mira. Se forma un rectángulo. Se forma este rectángulo. ¿Queda clara esa parte? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, se ha formado un rectángulo y el área lateral prácticamente es el área de este rectángulo. Ahora, recuerda que esta es la base y la base es la longitud de circunferencia. Y esa longitud de circunferencia es 2pi por r. Y la altura, en este caso, va a mantener la altura del cilindro, que es 4D. ¿Sí? Por lo tanto, el área lateral del cilindro lo escribo con una función A en términos de D, o sea, quiero que la variable sea D, eso significa. Muy bien, entonces, A de D viene a ser 2pi, ¿no? Mejor dicho, es un rectángulo, ¿sí? Es base por altura. Base por altura. Listo. ¿Quién es la base? La base es la longitud de circunferencia, ¿sí? Por la altura. La altura es h. Ok, pero la longitud de circunferencia es 2 veces pi por r por la altura y la altura es 4 veces d. ¿Pero quién es r? R es de medios. R es de medios. ¿No? Entonces acá ponemos coma, pero r es igual a de medios. Entonces tenemos 2pi por d medios por 4d. Se va esto con esto y tenemos que el área lateral en términos de d, en función de d, o sea que d es la variable, me queda 4 por pi por d al cuadrado. La c, ¿no? 4 por pi por d al cuadrado. Muy bien. Entonces, ese es el modelo de la función que determina en función de d el área lateral. Pero ¿qué es lo que está faltando? Acá hay un dominio implícito. Acá hay un dominio implícito. ¿Quién es la variable? Es d. Como d representa radio y no hay otra restricción, entonces d debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? El área sería 0 si d vale 0. ¿De dónde sale 2pi? Ah, ya, esa es una fórmula. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar la pizarrita. Vamos a la pizarrita. Recuerda, esta es una circunferencia. Esta es una circunferencia. Vamos a poner acá circunferencia.
¿sí? Esto es un círculo. Un círculo es la región interna y la misma frontera. Entonces, la longitud, la circunferencia tiene área, esta no tiene área. No tiene área. Es una curva, como si fuese un anillo. Este es el círculo. El círculo. El círculo tiene área, porque es una región. Tiene área. Una región plana. Ahora, ¿recuerdan el área del círculo a qué es igual? Y por radio al cuadrado. Mauricio, ¿estás de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, mira, el área del círculo es pi por radio cuadrado. Y como la circunferencia no tiene área, ¿qué tiene? Es una curva, tiene longitud de circunferencia. Mira, imaginariamente, tú le haces un corte a la circunferencia y lo extiendes y queda como un segmento. Eso es lo que se llama la longitud de circunferencia. Y la longitud de circunferencia se obtiene mediante una fórmula que es 2pi por el radio. 2pi por el radio, ¿sí? De ahí sale ese 2pi. Entonces, vuelvo a nuestro PPT y observa que nosotros al hacerle un corte al cilindro, ¿no? Y lo convertimos en un rectángulo, entonces la longitud que está teniendo ese rectángulo, la base simplemente es la longitud de la circunferencia, porque es como que está envolviendo esta circunferencia. Por eso la base es longitud de circunferencia que viene a ser 2pi por r. ¿Sí? ¿Y Mauricio, mejoró la explicación o aún sigues confundido? Sí, profe. Así que, ¿sí quedó claro? Sí, más o menos. Ya, más o menos. Ojo, en todo caso, si no recordaba la longitud de circunferencia, la fórmula es así, 2pi por r. ¿Ya? Entonces, imagínate que tú, una lámina de papel, imagínate en una lámina de papel, que lo enrollas alrededor de un círculo, generas un cilindro, y que calce justamente acá, ¿no? O sea, tú partes de tu lámina de papel, ¿sí? Entonces, ahora imaginariamente, esto lo comienzas a enrollar en un círculo, de tal manera que lo sigues enrollando y justamente calza en una circunferencia. Entonces, date cuenta que hay una longitud de circunferencia que coincidió con esto, con esta longitud de la base, ¿sí? ¿Mejor? Sí. Ok, bueno, ya. Otra forma, toma un vaso en forma de cilindro y busca un papel y trata de enrollarlo, pero que calce, justo que cubra, sin que se traslape el papel, ¿no? Esa es la otra forma de entender qué es lo que se ha hecho, ¿sí? ¿Alguien de ustedes conoce el tubérculo yuca? A la yuca, hay la papa, la yuca, el camote. Claro, profe, por eso he dicho. Claro, pues, profe. Ya, claro, no. Ah, perdón, he hecho mala pregunta. ¿Alguien alguna vez ha pelado una yuca, la ha cortado, la ha cocinado? No, no. Y es súper duro. Sí, Claro. duro. Ya, pero, por ejemplo, la forma es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, supongamos la yuca es así, ¿no? Supongamos es así. Pero supongamos una yuca que de tal manera que a veces, bueno, lo mamá lo hace bien, ¿no? Lo corta de tal manera que se ve como un cilindro, ¿ya? Supongamos. ¿Ya? Ya. Entonces, uno le da con el cuchillo un corte, le da un corte acá suave, un golpecito con el cuchillo le da Y así. para que ¿Sí? salga la cáscara, creo, ¿no? Claro, para que salga la cáscara, ¿no? Le da un golpecito y ya queda, y tú pones el dedo acá y se sale como esta cáscara que está acá, y se forma un rectángulo. Bueno, los que tienen la suerte de haber hecho eso ya lo habrán entendido, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. No sé, se me vino a la mente eso. Quizás estoy con hambre. Bueno, se me ocurrió eso, espero que le haya servido a algunos. Si no, los otros que tienen que hacer, tienen que probar con un vaso, o sea, para convencerse y que les quede claro. Y que esa longitud de circunferencia genera la base de ese rectángulo. Bien, entonces, un ratito, chicos, disculpen.
Bien. Disculpe, chicos, la interrupción. Entonces, el alumno se preguntará, ok, y esta pregunta, ¿qué recuerda, profesor? La verdad no se me había ocurrido hacer esto, pero la idea es que esto vamos a hacer, este tipo de problemas vamos a trabajar a continuación. A continuación vamos a trabajar este tipo de problemas. ¿Qué se llama? Modelamiento de funciones. Entonces, ¿qué se espera en la clase de hoy? En la clase de hoy se espera que el estudiante modele situaciones de contexto real utilizando funciones reales de variable real. Entonces, ¿esto qué involucra? Involucra el planteo de ecuaciones, las inecuaciones y todo lo que se ha aprendido de sólidos, de áreas planas, de todo lo que sepas. ¿Por qué? Porque te van a dar un contexto y tú tienes que generar una función. Tienes que definir la variable, restringirla, o sea, dar el dominio, y luego generar la regla de correspondencia. Eso es lo que se llama un modelamiento. Para ello, se espera que el estudiante aplique estrategias de modelamiento de la regla de correspondencia de una función en situaciones contextualizadas. ¿Sí? Hasta acá se va a evaluar el día sábado. Listo. Entonces, veamos nuevamente, recordemos lo que es un modelo. Entonces, el aplicar las matemáticas a los problemas de la vida real comprende 3 etapas. Primero, se traduce el problema a términos matemáticos. Entonces decimos que tenemos un modelo matemático. Después hay que solucionarlo. Se obtiene la solución del problema matemático. Y por último, se interpreta, ¿no? Se interpreta la respuesta en términos del problema original. ¿Sí? Listo. Bueno, esa es la idea en un nivel de un nivel básico, ¿sí? Tampoco no vamos a pretender encontrar la cura del COVID-19 acá, ¿no? Tampoco no podemos hacer eso, ¿ok? Listo. Entonces, estrategias para el modelamiento, ¿sí? Primero, leer y entender el problema. Se sobreentiende que lo que nos van a pedir modelar está al alcance del estudiante. Está al alcance del estudiante. Entonces, primero, leer y entender el problema, algo básico, ¿no? Pero fundamental. Si tú logras leer, bueno, y entenderlo, ya tienes, yo considero, un 50% del problema resuelto, solamente habría que comenzar a plantear. Segundo, definir la variable. Si se supone que tú lo leíste y entendiste el problema, ya vas a ser capaz de definir tu variable. ¿Sí? Listo. Tercero, traducción matemática, ¿no? Muy bien, entonces, en esta parte de definir la variable, te defines x y dices, ok, x es tal cosa. En la traducción matemática, se supone que tú encontraste la regla de correspondencia en la función. Dice, determina la regla de correspondencia de la función. Allí. ¿Ok? Y además, indicas x que pertenece al dominio de f. ¿Sí? Listo. Una vez que determinaste la regla de correspondencia, acá, vamos a ponerlo acá, esta parte está acá. Una vez que determinaste la regla de correspondencia, determinas el dominio, ¿no? Entonces, x debe pertenecer a un dominio de la función, ¿no? Básicamente tiene que ver con lo que habíamos hecho en la parte de problemas de aplicación de ecuaciones e inecuaciones. Darle restricciones, teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta la misma ecuación o inecuación que surja. ¿Sí? Y 5, dar la respuesta. ¿Sí? Dar la respuesta. En términos del contexto. Listo. Entonces, empecemos. Dice, empezamos. Dice, se va a fabricar una caja de base cuadrada y sin tapa, con una hoja cuadrada de estaño, ¿no? Se va a fabricar una hoja de base cuadrada y sin tapa con una hoja cuadrada de estaño, ¿sí? Cortando cuadrado de 3 pulgadas de cada esquina y doblando los lados, ¿sí? Determine el volumen de la caja como una función de la longitud del lado del cuadrado. Muy bien. Entonces, estamos en el primer paso de leer y entender. Entonces, si no queda claro, nosotros debemos apoyarnos en un gráfico. Entonces digo, quiero que este sea mi lámina de estaño.
mi hoja cuadrada de estaño. ¿Sí? Entonces, ojo, me dicen que determine el volumen de la caja como una función de la longitud del lado del cuadrado, ¿no? De la hoja de estaño. De la hoja de estaño. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Entonces, en cada esquina cortas cuadrado de 3 pulgadas, de lado, ¿no? Entonces, esto es X, perdón, 3, ¿no? Esto mide 3 pulgadas, 3 pulgadas, 3 pulgadas, 3 pulgadas. Cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, yo voy a suponer que X viene a ser el lado del cuadrado de la hoja de estaño. Entonces, estamos entendiendo el problema y digo, ah, ya necesito hacer esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos en la parte de leer y entender el problema. Ojo, esto es un cuadrado, por lo tanto este lado también debe ser X y también este lado debe ser X y también este lado debe ser X. Muy bien. Ahora, una vez que se hace eso, dices, ah, ya, mira, esto prácticamente se va a cortar. Esto se va a cortar. Al cortar eso, nos queda esto, mira. Perdón. Nos queda lo siguiente. Y así en las esquinas. Y doblamos hacia arriba. A ver si se ve mejor así, ¿no? Doblamos hacia arriba y nos va a quedar la caja. Y nos va a quedar esta caja. Bien. Listo. Entonces, ya tenemos claro, hemos leído y entendido el problema. Entonces vamos a la segunda fase que es definir la variable. 2. Definimos la variable. Entonces, X viene a ser el lado A. ¿Y por qué defino a X como esta variable? Porque me dice, determina el volumen de la caja como una función de la longitud del lado del cuadrado, de la hoja de estaño. Entonces, X es la longitud del lado del cuadrado. X es la longitud del lado del cuadrado. ¿Sí? Voy a ver si hay más espacio acá. Perdón, chicos, un ratito, espérense. Espérense, chicos, un segundo. Bien, ya está.
Listo, entonces definimos la variable. Entonces, X es la longitud del lado del cuadrado, ¿sí? Recuerda de la hoja de estaño. Muy bien. Entonces, regreso. ¿Y qué pasó? Acá estamos acá. Entonces, ya definimos la variable. Ahora viene ya la traducción matemática. Hay que determinar la regla de correspondencia. ¿Sí? Tercero, regla de correspondencia. Regla de correspondencia. ¿Sí? Entonces, desde acá, jóvenes, en la primera parte de definir la variable, ya nosotros tenemos claro que x debe ser mayor o igual que 0, porque representa una longitud. Algunos lo plantean como x mayor que 0. Yo le voy a poner x desde 0 porque para x0 no habría área, sería 0, ¿no? Simplemente. ¿Ok? Listo. El área sería 0 de la hoja y el volumen también. Entonces, como me están pidiendo que modele el volumen de la caja, entonces recuerda, el volumen, este es un modelo prismático, ¿no? Esto tiene un largo, tiene un ancho, y en todo caso sí, tiene acá un ancho, tiene acá un largo y tiene una altura. ¿Sí? Y tiene una altura. Ahí está. Entonces, yo sé que el volumen de este tipo de modelos prismáticos es el producto de las tres dimensiones. Es A por L por H. ¿Sí? Listo. Ahora, observa que a X, a la longitud del cuadrado, se le está quitando 3 y 3. De tal manera que esta longitud, ¿sí? En todo caso lo pongo acá adentro, esta longitud viene a ser X menos 6. Y esa longitud X menos 6, ¿no? Corresponde con esto. Entonces, A es igual a X menos 6. ¿Sí? Entonces, A es igual a X menos 6. Muy bien. Y me doy cuenta que lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre acá. Esto también es X menos 6. O sea, la base de esta caja también es un cuadrado del lado X menos 6. ¿Sí? Entonces, L también es X menos 6. ¿No? Entonces, acá, esto también es L igual a X menos 6. Y ahora, la altura. ¿A qué será igual la altura? A 3. A Tres. 3, porque es lo que doblamos hacia arriba, ¿no? 3. Entonces tengo que A es igual a X menos 6, L es igual a X menos 6 y H es igual a 3. Entonces, según esto, el volumen en función de X queda X menos 6 al cuadrado por 3. O sea, simplemente la regla de correspondencia es esta. 3 veces X menos 6 al cuadrado. Muy bien. Ya estamos en la parte 3. Ahora vamos a la parte 4. Parte 4. En la parte 4 es determinar el dominio. Dominio de la función. ¿Listo? Dominio de la función. Entonces, para el dominio nosotros restringimos todo lo que sea necesario. Observa. A y L son iguales. ¿Sí? Y son iguales a X menos 6. Entonces, A es una longitud igual a L y L es igual a X menos 6. Entonces, ¿qué ocurre? X menos 6 es una longitud, debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y la otra restricción es esta, que X es mayor o igual que 0. ¿De dónde tenemos? ¿De dónde tenemos lo siguiente? Que X, a ver acá, sí, es X menos 6, ¿no? Ujú. Profe, una consulta, una consulta. Sí, dime. Antes de que avance. X menos Sí. 6, pues, usted ha puesto que es mayor o igual que 0. ¿Puede ser igual que 0? Ya que estamos hablando de una caja y una caja creo que no tiene medida 0, ¿o sí? En todo caso, yo estaría viendo el volumen. El volumen sería
Sería 0, ¿no? Mejor dicho, no habría caja. ¿Sí? Ahora, Se puede si por considerar, ejemplo, se puede considerar de esa manera. sí, porque el volumen sería 0. Ya, en todo caso, miren, hagamos lo siguiente, ¿ya? Para ordenarnos. Miren, hagamos lo siguiente, ¿ya? Miren, determinemos dos tipos de problema. Uno, cuando quiero construir una caja, ¿ya? Perfecto. Vamos a hacer esto, ¿ya? No se preocupen que eso que ustedes me cuestionan, me lo han cuestionado antes. Entonces, un problema es de construir la caja. Entonces, hagamos lo siguiente. Cuando quiero construir una caja, ¿sí? Las dimensiones consideremos los positivos. Solamente positivo, ¿ya? Consideremos positivo. Ahora, ¿cuándo tú puedes considerar lo mayor igual? Por ejemplo, cuando tú tienes la misma caja, ¿ok? ¿Sí? Y la quieres llenar con algo. La quieres llenar, no sé, llenar con tierra, con agua, no lo sé. Llenar con una sustancia. ¿Sí? Entonces, cuando tú quieras llenarlo con una sustancia, ahí sí considera x mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque el volumen, supongamos, sea agua, ¿sí? La caja, cuando no tenga nada de agua, va a estar vacía, el volumen sería 0. Y ahí sí tiene más sentido que yo les diga que no hay caja, ¿no? Entonces hagamos eso. Siempre tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando quiero construir un objeto, ok, consideremos las dimensiones mayor que 0. Pero cuando quiero llenarlo con una sustancia, sí consideremos las dimensiones mayores o iguales que 0. ¿Les parece bien? ¿No? Porque si yo quiero llenarlo con agua, su volumen, ok, para x0 el volumen va a ser 0. ¿Tiene sentido que haya 0 metros cúbicos de agua? Sí. ¿Ok? En cambio, ya lo otro de que si hago x igual a 0 o x igual a 6, no habría caja. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Entonces, acá voy a considerar simplemente cantidades positivas. ¿Sí? Cantidades positivas. Listo. Y hay problemas donde voy a modelar y donde hay un líquido que ingresa a una caja o a un determinado sólido. ¿Sí? Listo. Entonces ya nos quedamos claro con que x debe ser mayor que 0 y acá las longitudes mayores que 0 para que pueda existir la caja. Entonces, de acá tenemos que x es mayor que 6 y x es mayor que 0. Muy bien. Entonces, de acá intersectamos. Observa que acá tengo 6 abierto a más infinito. Intersectado con 0 abierto a más infinito. Y notamos que la intersección, que vienen a ser los valores de x, pertenecen a 6 abierto a más infinito. Y tiene sentido que sea mayor que 6, ¿no? Porque si yo le doy x igual a 6, no habría que cortar, sino podría construir la caja. Entonces, de hecho, tiene que ser mayor que 6, porque le estoy quitando 3 y 3 a cada lado. ¿Sí? Listo. Una vez que ya determinamos el dominio, ojo, este es el dominio, entonces vamos a poner por acá que dominio de f, perdón, de v, viene a ser de 6 abierto más infinito. ¿Sí? Entonces, nosotros finalizamos de la siguiente manera. Bien, la respuesta, ¿no? Sería, el volumen de la caja en función del lado del cuadrado viene a ser x igual 3 veces x menos 6 al cuadrado con x mayor que 6. Así debe dar la respuesta. ¿Esto qué es? La regla de correspondencia. ¿Y esto qué es? El dominio. Ahí está. El dominio lo puedes dar de esa manera también. ¿Sí? Espero que ya todos hayan quedado satisfechos con la solución.
Bien, chicos. De este tipo de problemas vamos a desarrollar bastantes. Bueno, los que hayan, creo que son 4 o 5. Continuemos, que nos gane el tiempo. Acá está apareciendo esto, luego lo voy a quitar. Listo. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, la parte lateral de un cilindro de radio R se va a fabricar con un rectángulo de lámina plástica. ¿Sí? La parte lateral de un cilindro de un radio R se va a fabricar con un rectángulo de lámina plástica. Como el material plástico no puede soportarse a sí mismo, se incrusta un alambre delgado y rígido en el plástico. Ver la figura adjunta. Mira, de esta manera, ¿no? Ahí está el alambre de longitud L. ¿Sí? Determine el volumen del cilindro como una función de X e indique su dominio. Determine el volumen del cilindro como una función de X e indique su dominio. ¿Quién es X? Observa que X es la base de la lámina de plástico y Y viene a ser su altura, ¿no? ¿Quién es L? O la longitud del alambre, ¿qué longitud tiene? Tiene una longitud L, porque está en la gráfica. Entonces me piden el volumen del cilindro, ¿sí? Listo. Entonces, mira, se sobreentiende que esta lámina de plástico se va a envolver para formar el cilindro que estamos viendo, ¿sí? Entonces, primero leer y entender el problema. Ojo, esto de leer y entender estos pasos ya poco a poco lo vamos a ir dejando, lo importante es que quede claro. Entonces, acá, vamos a ponerlo así. Mira, ¿qué quiero determinar? El volumen del cilindro como una función de X. Quiero dejarlo de esta manera. ¿Ok? Y el volumen de un cilindro. ¿Alguien me puede decir el volumen de un cilindro que es igual? 2pi por radio por altura. Ya, no, el volumen del cilindro es área de la base. ¿De matriz? Ya, pi por radio cuadrado por altura. ¿Sí? O sea, es así. Es el área de la base. Es un círculo. Por la altura. ¿Sí? Entonces, el volumen viene a ser pi por radio cuadrado. A ver, listo, ya cancelamos ese audio. Listo, entonces el volumen de X viene a ser pi por radio cuadrado por altura. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero quiero que quede en términos de X. Quiero que quede en términos de X, ¿sí? Entonces, el volumen viene a ser pi por radio cuadrado por altura. En ningún momento aparece X, profesor. Hay que hacer lo que aparezca. Muy bien. Entonces, de lo que estamos viendo, X viene a ser la base, ¿no? Y a la vez viene a ser la longitud de circunferencia. Y a la vez viene a ser la longitud de circunferencia. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos que X es igual a la base. Y esto viene a ser la longitud de circunferencia. Y la longitud de circunferencia hemos visto que viene a ser igual 2pi por r. 2pi por r. ¿Sí? Y la longitud de circunferencia viene a ser 2pi por r. Muy bien. Listo. Entonces, de acá yo puedo escribir r en función de x. ¿Por qué? Porque yo tengo 2pi por x. Perdón, disculpen. Tengo x igual a 2pi por r. De donde r es igual a x sobre 2pi. R es igual a x sobre 2pi. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Veo que esta es una lámina rectangular. ¿Sí? Un rectángulo, dice acá. Entonces acá es un ángulo recto. Entonces, por Pitágoras veo que x cuadrado más y cuadrado es igual a L al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado es igual a L cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿quién viene a ser Y? Observa. Acá hay un detalle, chicos. Esperen.
X es la altura, ¿no? Entonces, no se está enrollando de esta manera. Se está enrollando así, mira. Así se está enrollando. Sí, De esta forma, no, ¿no? sí, ahí está. Entonces, eso tenemos que arreglarlo. Entonces, la base no es X. Vemos que X es la altura. X es la altura. ¿Sí? Listo. Y Y viene a ser la base. ¿No? Entonces, la longitud de circunferencia es Y. La longitud de circunferencia es Y. Entonces nos queda simplemente Y sobre 2pi. Bien. Listo. Ahora, X cuadrado más Y cuadrado es igual a L cuadrado. ¿Sí? Entonces, como observa que R ya quedó en términos de Y necesito que quede en términos de X, y acá yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que necesito Y porque, no, X es la altura. Ya, a ver, ¿dónde está? X es la altura. Entonces tengo que Y cuadrado viene a ser igual a L cuadrado menos X cuadrado. Entonces, Y es igual a raíz cuadrada de L cuadrado menos X cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo ya tengo quién es Y. Muy bien. Listo. Entonces, recuerda que el volumen yo quiero que quede en términos de X. Entonces tengo pi R cuadrado. Observa que R al cuadrado, ¿sí? De acá tenemos lo siguiente, mira. R cuadrado es igual a Y cuadrado sobre 4pi cuadrado. ¿Sí? R cuadrado es igual a Y cuadrado sobre 4pi cuadrado. Entonces, en lugar de poner R cuadrado, mira, recuerda que acá tengo pi por R cuadrado por la altura, y observa que la altura es X. ¿Sí? Listo. Entonces tengo pi R cuadrado. R cuadrado viene a ser Y cuadrado sobre 4pi cuadrado por X. Pero yo quiero que Y quede en términos de X. ¿Sí? Y observa qué es esto. Muy bien. Entonces, reemplazo y me va a quedar que el volumen de X viene a ser L cuadrado, sería pi sobre por L cuadrado menos X cuadrado sobre 4pi cuadrado por X. ¿Sí? Listo. Entonces, todo esto ya nos ha aclarado el panorama. Vamos a trabajar en la siguiente parte. Listo. Muy bien, entonces acá. Leer y entender el problema. Bien. Entonces, nos queda claro ya que X es la altura. Que Y viene a ser la longitud de circunferencia. Que en este caso es 2pi por R. ¿Sí? Listo. Hemos visto también que por Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado es igual a L cuadrado, ¿no? Entonces me doy cuenta que el volumen que quiero encontrar, ¿no? Debe ser pi por radio cuadrado por la altura. ¿Ok? Listo. Entonces, segundo, definir la variable. Definir la variable. A ver, pregunta ahí. Profesor, ¿puede retroceder un momento? No se preocupen, ahorita lo voy a hacer acá. Lo que he hecho ahí simplemente es empaparme del problema y leer y entender el problema. Ahorita lo mismo que he hecho en la parte anterior lo voy a hacer ahora, pero ya sin equivocarme, ¿no? Entonces ahora, definir la variable. Entonces, ¿cómo me doy cuenta quién es la variable? Porque acá dice función de x, ¿sí? Y según esta gráfica, x es la altura. Por lo tanto, definimos. Definir la variable. X, altura del cilindro. Altura del cilindro. X debe ser mayor que 0.
Ya hemos quedado así, ¿no? Cuando construimos algo mayor que 0. ¿Sí? Listo. Tercero, determinar la regla de correspondencia. Determinar la regla de correspondencia, ¿no? Entonces, el volumen en función de x va a quedar así. Pi por radio cuadrado por la altura, que es x. Muy bien. Ahora, la longitud de circunferencia es 2pi por r y estamos viendo que es igual a y. ¿Sí? Y es igual a la longitud de circunferencia. Es 2pi por r y y. Muy bien. Listo. Entonces, de acá tenemos lo siguiente. De acá tenemos que r es igual a y sobre 2pi. R es igual a y sobre 2pi. Lo reemplazamos acá y tenemos lo siguiente. Volumen, ojo, ahora mi objetivo es dejarlo todo en términos de x, porque debe quedar solamente una variable. Volumen de x, entonces sería, volumen en función de x sería pi por y cuadrado sobre 4pi cuadrado, ¿no? Por x. Muy bien. Ya podemos simplificar un pi acá, observa. Simplifico este pi con este cuadrado. Y tenemos también lo siguiente, que x cuadrado más y cuadrado es igual a l cuadrado. ¿Quién es l cuadrado? La longitud del alambre. Por lo tanto, y cuadrado es igual a l cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, de acá, y es igual a raíz cuadrada de l menos x, perdón. De l cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Listo. Pero como yo quiero l cuadrado, esto lo reemplazo acá. Entonces, el volumen en función de x queda como y cuadrado, que es l cuadrado menos x cuadrado, sobre 4pi por x. Ahí está. Esa es la función que estábamos buscando. ¿Sí? Lógicamente tú ves que se puede escribir de muchas maneras. No puedo multiplicar por x, quizás alguien lo dé así. Ya depende de la alternativa que aparezca en la pregunta, ¿no? Puede ser que sea así, ¿no? Puede ser que quede 1, así mira, 1 sobre 4pi por x por l cuadrado menos x al cubo. Puede ser que aparezca de esa manera. ¿Sí? Listo. ¿Qué falta? Falta el dominio. Puede ser esa o puede ser esta. O otra equivalente. Disculpe, profesor, el Zoom me sacó. Ya, ok, no te preocupes, ponte el día. Recuerda que esto lo voy a enviar y está el video. Ahora, cualquiera de las dos es la regla de correspondencia válida. Están escritas de diferente manera. Listo. Ahora 4. El dominio de la función. Dominio. Entonces, para el dominio veo que x es una de las longitudes. Debe ser mayor que 0. Y por otro lado, y es otra longitud. Y debe ser mayor que 0. ¿Ok? X mayor que 0, sabemos que significa de 0 abierto a más infinito. Pero y, observa que y es esto, mira. Y es igual a raíz cuadrada de l cuadrado menos x cuadrado. Y esto debe ser mayor que 0. Y debe garantizar la existencia. Por lo tanto, de acá digo que l cuadrado menos x cuadrado debe ser mayor que 0. L es una constante de la longitud del alambre. La variable es x. Multiplico por menos 1 y tengo x cuadrado menos l cuadrado menor que 0. Diferencia de cuadrados, x más l por x menos l menor que 0. Ubicamos en la recta los números críticos, menos l abierto, entonces tenemos más menos más y debo abrazar esta solución. Entonces, estamos viendo que tenemos abierto en 0 hasta más infinito, intersectado con esta solución que es abierto en menos L hasta abierto en L. ¿Sí?
Entonces, esa intersección la voy a hacer acá, mira, acá hay espacio. Entonces tenemos por acá menos L y tenemos por acá L. ¿Sí? Primero tenemos esto, así. Ahí. Entonces primero tenemos esto. Ahora de color rojo para intersectarlo con lo otro. 0 está por acá. Abierto. Y tomamos en el otro sentido. Observa que se ha intersectado de 0 abierto a L abierto. Entonces, tenemos que X pertenece a abierto en 0 hasta L. Por lo tanto, el dominio de nuestra función v viene a ser abierto en 0 hasta L. Finalmente, 5, la respuesta. Quedaría así. El volumen de X viene a ser, lo voy a escribir así, 1 sobre 4pi por X por L cuadrado menos X cuadrado, donde X pertenece a este dominio, abierto en 0 hasta L abierto. Y ahí está. Recuerda que X es una longitud, por eso es mayor que 0. En este caso que queremos construir algo. Y acá tenemos otra longitud que debe ser mayor que 0. Entonces, como ya hemos visto que es esto que está acá, ¿sí? Entonces tenemos L cuadrado menos X cuadrado es mayor que 0. Y resolvemos eso y me queda este intervalo. Intersectamos con la restricción de inicial al ser longitud y me queda de 0 abierto a L. ¿Sí? Bien. Pasemos al siguiente problema. Ejercicio. Dice, se sabe, a ver, ¿cuántos nos quedan? Nos queda este y este otro. Estos otros dos. Wow. Listo, dice. Se sabe que 100 gramos de granos secos de soya contienen 35 gramos de proteínas. ¿Sí? Entonces, ya. Y 100 gramos de lentejas secas contienen 26 gramos de proteínas. Bien. Los hombres de talla media que viven en un clima moderado necesitan 70 gramos de proteínas en su alimentación diaria. Supongamos que un hombre quiere conseguir esos 70 gramos de proteínas comiendo soya y o lentejas. Sea X la cantidad de soya y Y la cantidad de lentejas diarias que consume, medidas en gramos, determina Y en función de X y los valores que puede tomar X, o sea, el dominio. ¿Sí? Entonces, ojo, este es un problema tipo de colegio, porque se va a desarrollar con regla de 3. Bien, entonces hablemos acá de la soya, ¿no? Y hablemos acá de la lenteja. ¿Sí? Entonces, soya, tenemos acá gramos, tenemos acá proteína. Entonces, 100 gramos de soya generan 35 gramos de proteína. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos? A ver, entonces, ¿qué? A ver, ¿qué quiero saber? Allá, tengo cuántos cantidad de soya, X. Entonces, X gramos de soya, ¿qué cantidad de proteína proporcionará? ¿No? Entonces, una regla de 3 simple, directa. Entonces, tenemos que X viene a ser igual a 35X sobre 100. Muy bien. Para la lenteja, tenemos también gramos. Tenemos acá también proteínas. Bien. Entonces, 100 gramos de lenteja seca contiene 26 gramos de proteína. Por lo tanto, Y, ahora es Y, ¿no? Y gramos de lentejas, ¿qué cantidad de proteína se proporcionará? También regla de 3. Por lo tanto, tenemos, perdón, acá es, disculpen, acá es así, ¿no?
Entonces, esto es 35x sobre 100 y acá sería 26y sobre 100. Ya entendimos el problema. Muy bien, ya hemos leído y entendido el problema. Y ya tenemos estas relaciones y las voy a usar. ¿Sí? Listo, entonces vamos acá. Primero, leer y entender el problema. Entonces, esta persona lo que quiere hacer es consumir X cantidades de lentejas diarias y Y cantidades de lentejas diarias, ¿no? Entonces, ¿no? Las proteínas que proporciona la soya, o mejor dicho, X gramos de soya es 35X sobre 100. X gramos de soya es 35X sobre 100. ¿No? Y las proteínas que proporciona Y gramos de lentejas es 26Y sobre 100. Listo. Segundo, definir variables. Definir variables. Entonces, X viene a ser cantidad de gramos de soya. Que consume la persona. Y Y, cantidad de gramos de lenteja. Listo. Tercero, modelar la regla de correspondencia. Entonces, la cantidad de proteínas que necesita esta persona es de, supongamos que un hombre de talla media que vive en un núcleo necesita 70 gramos de proteínas. Entonces, la suma de proteínas debe ser de 70. Entonces, regla de correspondencia. Regla de correspondencia. Entonces sería que la cantidad de proteínas que proporciona la soya más la cantidad de proteínas que proporciona la lenteja debe ser igual a 70. Y de acá despejo Y. 35X más 26Y debe ser igual a 7000. De donde Y viene a ser igual a 7000 menos 35X sobre 26. Sobre 26. O sea, Y en función de X me ha quedado 7000 menos 35X sobre 26. ¿Qué es lo que falta? Falta determinar el dominio. 4. Dominio. Dominio de la función Y. ¿Sí? Listo. Ok, entonces tenemos lo siguiente. X es una cantidad que debe ser mayor que 0. Y Y es una cantidad que debe ser mayor que 0. Entonces acá ya tenemos claro, porque X es mi variable, de 0 a más infinito. ¿Sí? Pero tenemos que Y es igual a 7000 menos 35X sobre 26 debe ser mayor que 0. Perdón, acá es X. ¿Sí? Entonces, multiplicando por 26, nos queda que 7000 menos 35X debe ser mayor que 0. Multiplicamos por menos 1, ¿sí? Y nos queda que, acá es 35, nos queda que 35X menos 7000 debe ser menor que 0. Entonces, X es menor que 7000 sobre 35.
35 aba 1, 35 aba de 72, 200. O sea, x debe ser menor que 200. ¿Sí? Entonces significa desde menos infinito hasta 200 abierto, intersectado con 0 a más infinito. Por lo tanto, tenemos que intersectarlos. Desde 0 hacia adelante y acá tenemos 200. Miren la intersección. Por lo tanto, x pertenece al intervalo de 0 hasta 200. 5 respuesta. Por lo tanto, ojo, de acá esto viene a ser el dominio de y. Por lo tanto, respuesta quedaría y en función de x viene a ser 7000 menos 35x sobre 26 con x que pertenece, es el dominio que pertenece a 0 abierto hasta 200. Ahí está. Entonces recuerda que x representa una cantidad. Esto viene a ser cantidad. Por eso le he puesto mayores que 0, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, miren, los problemas son como que completamente distintos, ¿no? Completamente distintos. Pero hay algo que está quedando en común a todos. Definir, leer y entender el problema. Leer y entender el problema. Segundo, modelar la función. ¿Hasta qué horas tenemos, chicos? A ver, creo que 4:37. ¿Hasta qué horas tenemos? 4:40, ¿no? Sí, queda 3 minutitos. Disculpen, chicos, que estoy un poco confundido con los horarios. Ya, entonces, lo común a todo es que hay que leer y entender el problema. Prácticamente como que tratar de desarrollarlo. Y ahí podemos tener errores, etcétera. Y me doy cuenta que quién es la variable, debe quedar todo en términos de esa misma variable. Listo. Entonces, en la siguiente parte ya me queda claro quién es la variable. Defino la variable y la regla de correspondencia con todo lo que he leído y entendido, lo planteo correctamente. ¿Sí? Listo. Una vez que logro determinar la regla de correspondencia, yo me he dado cuenta qué he hecho en el proceso. Por ejemplo, acá me di cuenta que x es una cantidad, debe ser mayor que 0, y que y debe ser una cantidad mayor que 0. Y como tengo a y, que es la regla de correspondencia, eso debe ser mayor que 0. Entonces hago mayor que 0 y me queda que x es menor que 200. Acá voy a escribirlo mejor, esto es 200, ¿sí? Entonces, eso me sirvió para sacar el dominio. Generalmente el estudiante solamente se concentra en hallar la regla de correspondencia. Cree que el dominio no tiene importancia. Pero recuerda, ¿qué es el dominio? Es lo que le da vida a la regla de correspondencia, ¿no? Porque si yo tomo, estoy seguro, un valor x igual 201, nunca vamos a lograr tener los 70. ¿Sí? O, si yo no tomo en cuenta el dominio en este primer ejercicio acá, por ejemplo, yo le doy que allá digo x igual a 5. Me dicen, calcula el volumen cuando x vale 5. Imposible, no existe caja. ¿Cómo me doy cuenta? Porque 5 menos 6 es menos 1. No existe la longitud menos 1. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, jóvenes, miren, esto queda como tarea. Y tenemos otro más como tarea. Son ejercicios de la guía, por si acaso. Son ejercicios de la guía. ¿Sí? Entonces, por favor, traten de resolver esto. Iniciamos la próxima semana con ejercicios de este tipo. ¿Sí? Iniciamos la próxima semana con ejercicios, mejor dicho, con estos dos. ¿Ok? Entonces tienen tienen dos y tienen 3 acá. Otra más. La última parece que está más sencilla porque es parecido a la anterior. Pero está modelada en términos de costos. Entonces, miren, la próxima clase empezamos con ¿cuántos? 1, 2 y 3 ejercicios para trabajar. Bien,
Entonces, hasta acá se va a evaluar el próximo sábado, ¿no? Hasta acá se va a evaluar el próximo sábado. No este sábado, sino el que viene todavía. Bien, chicos. Entonces, Profesor, dime, te escucho. la PC, ¿cuántas preguntas lleva? Generalmente son 11 o 13 preguntas. 11 o 13. Bien. Ok, jóvenes, entonces. Cuídese. Ok, nos estamos viendo hasta luego, chicos. ejemplo, él está como... Chao, profesor, cuídese. De igual manera, nos vemos. Nos vemos, profe.